Va, ahora sí. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que es el segundo capítulo de Música de Feria. Ya estamos mejorando un poquitito la introducción, que creo que fue lo más difícil la semana pasada poder lograr y sentirse cómodos, ¿no? Todo va mejorando. Todo va mejorando, poco a poco. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la decisión de estudiar música, un poquito como de un poquitas experiencias nuestras y un poquito de cómo funciona o lo que conlleva, ¿no? Estudiar música. Y hoy decidimos hablar de cómo funciona en general la carrera, ¿no? Cómo está estructurado, al menos en nuestra formación, o cómo fue nuestra formación desde un principio hasta la conclusión, ¿no? Que lo vimos en tres partes. Iniciación musical, que cuando nosotros entramos en ese entonces fueron 2 años. 2 años. Luego, posteriormente, otros 2 años de propedéutico. Y pues al final la licenciatura que prácticamente tú te la avientas como tú quieras, ¿no? Sí, Se sí, supone sí. que son 4 años, pero... 4 ahí años y tú ves, medio, men. pero ya ves si te quieres alargarla todavía. Sí, entonces, pues vamos a hablar un poquito de iniciación, que es como un poquito más en específico, ¿no? Pues la parte de inición musical es como se puede decir, el acercamiento, ya la formalización de los estudios en música, ¿no? Por lo regular, o sea, entras ya sabiendo tocar algo, la mayoría de gente que yo conocía ya sabía tocar, ¿no? Pero probablemente no había como una, pues, profesionalización, ¿no? O no era tan, ¿cómo decirlo? Como que no estaba orientado, ¿no? No estaba Porque orientado. sí, a mí también me tocó y también fue uno de esos casos que pues, yo creo que todos entramos sabiendo tocar, pero para empezar no teníamos claro cuál era la estructura, ¿no? Porque se divide en dos ramas, ¿no? Cuando nosotros entramos a iniciación era clásico y la formación de jazz que tenía otro nombre, que no es el de ahora. No era como tal de jazz, ¿no? No recuerdo, pero Pero ahorita es bueno, popular contemporáneo. ahorita es popular contemporáneo, pero en ese entonces pues es jazz, ¿no? Ujú. Entonces son como las dos formaciones que te dan al principio. Entonces creo que es el primer paso que uno como estudiante de iniciación a lo que se enfrenta, ¿no? El saber para dónde estás dirigido, ¿no? Hay algunos alumnos que ya incluso ya venían algunos compañeros que ya venían más o menos con la idea de qué querían, ¿no? También me pasó eso Sí, con algunos compañeros. recuerdo, por ejemplo, que el examen, hacen un examen de admisión, pero básicamente te preguntaban así de lo que recuerdo, tocaban una escala y es ascendente o descendente. Sí, claro, va Y para ya arriba o va para metías, abajo, creo que ¿no? escuchabas como algunas piezas, qué Sí, sí, instrumentos sí. escuchabas y todo eso. Pero cosas muy, muy, muy sencillas. O sea, prácticamente, literal, es una iniciación a una formación, ¿no? Ya sea clásica Ajá. o jazz. Pero pues es desde cero, ¿no? Yo me acuerdo que en otra sección del examen ese estaba igual muy sencillo, ¿no? Ponían un pentagrama y cómo se llama esto, ¿no? Y las claves, clave de sol y clave de fa, ¿cómo se llaman? Como cosas súper, súper básicas, ultra, ultra sencillas. Nada más Recuerdo que como también para... era como una encuesta. Bueno, no encuesta, Sí, pero sí, una serie claro. de preguntas de si habías estudiado, dónde habías estudiado, con quién, o si Sí, sí. ¿Cuántos conocías. años habías Ajá, estudiado, algo no? así. ¿Qué tocabas? Yo como, digamos, no entré desde primero, yo hice examen para entrar como más avanzado, entré en tercero de iniciación. O sea, hice todas esas evaluaciones y aparte me hicieron como un examen especial de solfeo y del instrumento. Ya. Pero ya especializado, o sea, ya en como solfeo, tal cual. Pues me dijeron, lee esto. Entonces yo lo Órale. leí Sí. y me dijeron, te quedas en tercero. ¿En serio? Ajá. A mí no me hicieron eso. O sea, bueno, Bueno, es que sabes que yo sí dije que estaba en cero totalmente. Entonces fue como examito, ujú. examen pequeño de como encuesta de preguntas sencillas y literalmente a primer semestre. Pues digamos, yo sí lo pedí, porque también en guitarra, que era donde yo empecé, ya estaba tomando clases como con un maestro particular que estaba ahí mismo dando clases en el SEMA. Entonces, de Ya. alguna manera, Ah, como ya que tenías un poquito, ya ¿no? iba viendo, o sea, en guitarra lleva un poquito avanzado, se Ujú. podría decir, o sea, Sí, no avanzado tanto. para el programa de iniciación, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, yo entré en ceros. O sea, yo ya tocaba, pero pues tocaba así como en banditas y cosas así, Ujú. ¿no? Muy así, ¿no? Práctico. Entonces, pues yo no sabía leer absolutamente nada. Sabía un poquito de teoría, pero en realidad no sabía nada, ¿no? Entonces, para mí sí fue así desde cero, desde cero. Que también así le pasa a muchos, ¿no? Sí, El programa está como para gente de casi todas las edades, ¿no? Entonces puedes entrar a los 10 años prácticamente, ¿no? Entonces, es como desde cero. sí, te digo, yo de ahí lo único que hicieron fue como que leyera un pedazo, unos 8 compases, solfeado, entonado, y ya me dijeron, o sea, no recuerdo cómo me fue también,
Pero Sí, no, creo que dijeron, ¿cuántos o años? sea, más o menos, me imagino que me fue como más o menos bien porque me dijeron, bueno, te quedas en tercero, como tu maestro ya, digamos, te recomendó, dijo que en tercero puedas empezar y ya de ahí fue Ya cuando te empecé, soltaste. que no sé si fue bueno o malo, porque sí, cuando entré había Muchos muchas cosas huecos, o ¿no? muchos términos que no conocía, ¿no? O sea, hablaban de, por ejemplo, una cadencia y yo, ¿qué es cadencia? Y no Sí, sabía, ¿no? sí, sí, Y sí. cosas así que probablemente vieron desde antes, entonces, bueno, yo tuve que tapar esos huecos, Sí, ¿no? O sea, sí, sí, llegaba y sí. investigaba, como que anotaba qué era lo que no entendía o preguntaba a algunos compañeros y ya fui haciendo, ¿no? También me costó un poquito de trabajo entender algunas cosas, por ejemplo, de armonía, de cómo funcionaban, pero con la Yo me práctica acuerdo de ya fue más iniciación, en sencillo. realidad era teoría. Que ahorita justamente vamos a hablar de Ujú, las materias y de qué van las materias, ¿no? Pero yo me acuerdo que más bien era teoría. O sea, yo me acuerdo que empecé. Porque sí me acuerdo que tú entraste como, igual, ajá, como dices, ¿no? Como en tercer semestre ahí con nosotros. Pero era. Primero nos enseñaron intervalos, posteriormente cómo funcionaban las escalas, las que triadas. los acordes, ¿no? Triadas en fundamental. Y luego ya inversiones y cosas así. Pero ya ver como tal como acordes, porque sí me acuerdo que nos medio enseñaron enlaces, ¿no? Uno, Creo que en 5, cuarto 1. ya fue Pero con ya fue eso. como en el último Ajá. semestre, ¿no? Sí, yo De recuerdo que iniciación. al principio en el de teoría, o sea, sí estábamos viendo intervalos, ya vimos los intervalos compuestos, que se podría decir que son Ah, los que claro, sí, pasan de cierto. la Sí, octava, pasan del octavo. y ya empezamos a ver las triadas, las inversiones, y ya creo que el último semestre, el cuarto, sí fue lo de 1, 5, 1, 4, 5, Sí, sí, sí. 1, y ya ahí creo que con el Nada más menor también. como para entender, o sea, porque siempre nos enseñaron teoría como así, ¿no? En triadas, inversiones, Ujú. literalmente como en el piano, ¿no? Así, gráfico totalmente. Pero sí, ya después, sí me acuerdo que el último semestre creo que nos enseñaron ya cómo funcionaba en cuatro voces, ¿no? Ajá. Ya como para prepararnos para armonía, Sí, ¿no? sí, Para sí. ya entrar a propedéutico. Sí, solfeo sí era como más tener como la entonación. Creo que hasta eso todo lo vimos en do, no recuerdo. No recuerdo No manches, si no, no me vimos acuerdo nada de eso. como ya alguna tonalidad, pero sí más o menos todo era en como tonal, Sí, porque era, reconocerlas y la era lectura. agarrar la estructura tonal, Ujú. ¿no? Era entenderlo y saber cómo funciona, ¿no? En Y el bueno, te digo, oído. llevamos una materia como historia, como apreciación Sí. musical, donde veíamos ciertos periodos y Ujú. recuerdo que esto también se dividía porque los de PC llevaban historia del rock y Ah, sí, 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 sí. jazz y cosas así, y aquí veíamos como barroco, Sí, como los periodos, ¿no? Entender clásico y todo escuchar un eso. poquito de música de Ajá, y te diferentes lo ponían, periodos, y sí. eso creo que ayudaba también mucho porque, por ejemplo, yo no tenía mucho conocimiento de, pues básicamente de la Sí. música, ¿no? O sea, todo lo encasillaba en música clásica, Sí, pero de sí, alguna pero manera te lo ujú. van presentando y como que lo vas Ya, sí, empezando a diferenciar. ya lo vas, ajá, diferenciando y sabiendo ordenar, por así decirlo, ¿no? Y a la hora de escucharlo lo vas entendiendo. Que bueno, justamente es ahí ya tenemos como la estructura de cómo funciona iniciación musical, ¿no? Tenemos, en primera, pues, tu instrumento, que estaba muy interesante porque nada más era media hora. Nada A más te mí ya me daban, tocó de una hora porque te sí, digo, ya empecé en tercero. yo me acuerdo que sí, el primer año nada más nos daban media hora de instrumento. Luego teníamos la clase de solfeo, que me gustaría que ahorita habláramos un poquito más de la materia en especial de solfeo, porque creo que es la materia más complicada de poder entender, o más bien de poder explicar qué es solfeo, ¿no? A la gente que no sabe, ¿no? Como dicen, como los retiros, tienes que vivir. Tienes que vivir para saber. Bueno, solfeo. Luego tenías esta, que yo me acuerdo que se llamaba apreciación musical, y no me acuerdo en qué punto ya empezó a llamarse historia de la música, ¿no? Historia, Ajá, de tal periodo a tal periodo, ¿no? Que ya era barroco, clásico y tal. Luego teníamos coro, ajá. que al menos para mí fue una pesadilla desde un principio, no sabía leer, y ya desde la primer clase nos dieron partituras, coro, y ¿me falta alguna? Pues creo que también podías llevar algunos talleres. Yo nunca llevé, fíjate. Había Yo nunca llevé talleres, yo sí talleres. entré de percusión, de música mexicana, y creo que había ensamble para los de jazz. Para los de Bueno, jazz, para no me los PC, acuerdo. No, pero no me la verdad acuerdo. no recuerdo. Yo sí, los que participé fueron el de percusiones y el de música mexicana. Sí, no me acuerdo. Estaba medio ahí perdido. Estaba bien encamotado siempre con mi instrumento. Porque estaba desde cero. Pero bueno, entonces está padre porque son pocas materias. Pero en esas pocas materias ya tienes como englobado todo, ¿no? De qué va Es que prácticamente. también creo que La... sirve como un filtro, perdón. O Sí, sea, sí, sí. porque en iniciaciones donde hay más alumnos y en realidad como que los que pasan ya al propedéutico son los que
como que sí quieren, ¿no? Pero todavía el Claro. propedéutico es todavía un Claro. filtro más Sí, para la realmente la gente que licenciatura, va. ¿no? Y que de todas formas en la licenciatura todavía pasa mucho que Sí, creo mucha que es gente como la un abandona. acercamiento. Ya en el prope de alguna manera sí se pone como un poquito Más más especializado. especializado, Sí. más intenso, con más Sí, sí, exigencia. sí. Y ya pues la carrera todavía Sí, sí, mucho sí, más. sí. Bien, ahora, está interesante porque desde que entras a iniciación se nota la complejidad de la carrera. Desde ahí ya notas que dices, ay, caray. Y como dices, es el primer filtro porque definitivamente mucha gente, bueno, no es como por, no sé, como por tachar, pero mucha gente entra al programa de iniciación creyendo que pues la va a hacer, ¿no? Y que es fácil y que en corto saca la carrera, ¿no? Pero pues notas que no es así, a pesar de que es un programa muy básico, en realidad está bastante cargado, ¿no? Porque ya te empiezan a dar una formación clara, ¿no? Tú te inscribes, a ver, clásico o jazz, ¿no? Sí, Por sí, así sí. decirlo. Entonces, si es clásico, que es en nuestro caso, ¿no? Porque de este lado creo que no podemos Ujú. hablar demasiado. Pero de este caso, al menos desde mi primer clase fue así súper centralizada que a eso, ¿no? Al repertorio clásico. Incluso me acuerdo que como a los 2 meses, mi maestra ya me estaba pidiendo que tuviera piano. O sea, ya estuvo con tecladitos, piano. Si vas a estudiar música, órale, Tráete un piano. piano. Así, ¿No? mañana lo traigo. Mañana, tráetelo. Mañana lo traes. No, sí, creo que es también de lo, de lo que hablábamos en el episodio pasado, como de la ignorancia de que no sabes a qué se trata la carrera, Sí, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere aprender un instrumento, pero no quiere dedicarse a la música, ¿no? Y hay quienes sí quieren dedicarse a la música, pero pues también no sabemos cómo trataba. Entonces, como que en iniciación despejas todas esas dudas. Es como que, ok, de eso se trata, pues le sigo, o sí. no, esto no es O lo que yo jazz ahí, buscaba. sí. Bye, bye. Sí, sí, ¿No? sí, Y sí, ya sí. como mencionamos en propedéutico, pues ya es como eh, más intenso, más selectivo, ya se quedan Sí, quienes de sí. verdad Sí, la aspiran. exigencia también en cuanto a repertorio o en cuanto al área que tú te estés llevando, ya se nota, ¿no? O sea, hay veces que incluso entramos a licenciatura. Yo me acuerdo haber entrado a licenciatura y de repente ver los ensambles de propedéutico y decir, ay, güey, o sea, sí, ya están tocando a nivel bastante altito los de prope, ¿no? Eso está Pues, interesante. por ejemplo, una materia que a mí me gustó de prope, y no estoy seguro si ya la quitaron, pero, por ejemplo, yo siento que también serviría mucho en la carrera, era la música de cámara, donde Sí. hacían tocar con otros Sí, instrumentistas. sí, sí, sí. Que, por ejemplo, en mi caso, guitarristas era o acompañar cantantes o con otro instrumento o entre guitarras, ¿no? Yo los ensambles que hice fue con otra guitarra, íbamos a hacer uno con 3 guitarras, pero desapareció el de la tercera guitarra y ahora nos Típico. quedamos 2, hicimos 2 y acompañé también una violinista y creo que ya. Entonces, pero de alguna manera me sirvió mucho, ¿no? Sí. También yo creo que si hubiera tenido a mí me hubiera gustado participar más, como con más, Ujú. no sé, flautistas, otros cantantes o algo así, porque creo que te da mucha experiencia eso y de alguna manera estás haciendo música y no es solamente Sí. como enfocarte Sí, sí, sí. en tu instrumento, como esa experimentación te ayuda. Sí. Y por ejemplo, de alguna manera como ensayar tu pieza por tu parte y llegabas y nada más a que te la revisaran. Y ya todo más musical, ¿no? Esto está bien, esto aquí podría ser de esta parte y todo eso, ¿no? Entonces podrías experimentar también como con géneros que no veías tanto en tu instrumento. Yo, por ejemplo, empecé a tocar unos tangos, tocar Órale. como valses y tocar con música contemporánea de la guitarra también. Sí. Entonces, de alguna manera eso como que también me ayudó a ver como música que yo quería tocar, porque de alguna manera en tu instrumento pues tienes que seguir la línea de lo que te van enseñando, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que, bueno, antes de seguir avanzando, porque creo que nos fue un poquitito, el hablar de qué es solfeo, ¿no? Nada más como para ya dejar en claro cómo funciona propedéutico, iniciación, ¿no? Como para darle cierre, porque es un programa básico, pero también tiene su complejidad, y yo creo que la mayoría, los problemas que tuvimos es en solfeo, ¿no? Solfeo, ¿cómo lo podríamos Pues como el diccionario dividir, lo ¿no? define como... De la Real Academia ahorita Sí, sí. sacamos. Bueno, en pocas palabras es para entender la escritura,
¿no? Casi siempre se divide en dos partes. Lo que es leer, aprender a leer a cierta velocidad. Las claves, clave de sol, clave de fa y posteriormente clave de do. ¿Cómo funcionan? Porque igual en tu instrumento es el pan de todos los días estar leyendo partituras, ¿no? Entonces es como complementar lo que haces en tu instrumento, ¿no? Lo cual pues te lleva un ratito. Y la otra parte es como rítmica, ¿no? Entender cómo funciona escrito la rítmica, cosa que ahí pues al principio es bastante complicado, ¿no? Entender cómo funcionan las figuras rítmicas y poderlas hacer, ¿no? Como generar un pulso propio y tener claridad en la rítmica. Luego sería como combinar las dos cosas, ¿no? Lectura de claves con las figuras rítmicas pues a cierta velocidad ya de manera rítmica, ¿no? Y la otra parte en la que yo sufrí demasiado, en la que de plano me volvía loco, que es lo auditivo, ¿no? Escuchar intervalos, reconocer intervalos, reconocer escalas, dictados, ¿no? O sea, que el maestro toque una melodía y tú tener en el cuaderno que escribirla, ¿no? Más o menos sería así como funciona, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí lo que me ayudó y me está ayudando, por ejemplo, ahorita que ya doy clases de solfeo y como para explicarlo y para que como que sea más atractivo o más digerible, es enseñarlo pues como un lenguaje, que es lo que es, o sea, la música es un lenguaje, es digamos, las partituras, el lenguaje visual que utilizamos para poder leerlo, para poder compartirlo, y pues la entonación es la pronunciación, vaya, ¿no? Entonces, así como por ejemplo, cuando aprendemos a leer, ya sabemos hablar, ¿no? De alguna manera, entonces solamente necesitamos aprender como los signos gráficos y cómo suenan, para poder escribir y todo eso, ¿no? Entonces, aquí es como algo similar. Ya sabemos entonar hasta cierto punto, ya hacemos como cierta música, es solamente como concentrar el conocimiento en esos gráficos, saber cómo funcionan y utilizarlo, y de alguna manera es un conocimiento básico que necesitas para estudiar, para entender las partituras, o sea, para entender el lenguaje. Básicamente, sin eso estás muy limitado, como sería, por ejemplo, ahorita una persona que no sepa escribir, leer y escribir. O sea, puede vivir su vida sin ningún problema, pero se va a vivir en muchas limitaciones. Sí, exactamente. Sería algo similar. Y es que ahí está la complejidad, ahí, ¿no? O sea, del por qué te das cuenta que necesitas bastante tiempo de estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, el aprender un lenguaje pues requiere mucho tiempo, ¿no? Sobre todo si es desde cero. Entonces, pues pareciera fácil, pero sí nos toma mínimo 2 años, ¿no? Que prácticamente es lo que a nosotros nos duró el iniciación, ¿no? 2 años como tener claridad bien de cómo funciona, ¿no? Porque como decías de los ensambles en propedéutico, pues ya es necesario que ya tengas resuelto cómo funciona una partitura y que si te ponen una partitura, tal vez no la leas a primera vista porque eso lleva todavía más años, pero sí puedas estudiarla y saber cómo funciona y no andar ahí, ¿no? Sí, porque creo que la mayoría de los casos que yo conocí, por ejemplo, hablando por mí, las primeras piezas que aprendemos, o sea, ya piezas en forma, no tanto ejercicios, los aprendemos muscularmente, o sea, de memoria. Por ejemplo, en el caso de la guitarra, por posiciones. O sea, va con esto y ya como que vas siguiendo la partitura, la vas descifrando y la vas poniendo aquí. La vas descifrando y la vas haciendo aquí. Por lo menos te digo, eso fue como lo que yo tuve que hacer como para ya tocar algunas piezas, ¿no? Que por cierto, la lectura en la guitarra, yo me acuerdo que tomé un semestre de instrumentos, porque también puedes tomar como instrumentos extras, ¿no? Adicionales, pues, ya tú lo pagas, ¿no? Y ahí ves cómo te arreglas, pero me acuerdo que tomé un semestre de guitarra clásica, colapsé totalmente como a los 2 meses, porque para empezar, para mí la digitación, o sea, los dedos que se ponen es 1, 2, 3, 4, 5, y para ustedes es 1, 2, 3, 4 nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4 y en mano derecha, pulgar, índice medio, anular, el meñique no lo utilizas, ¿no? Entonces para mí era, pon el 1 y es como de, pero ¿cómo el 1? No, tu otro 1, ¿no? Y es como, y luego la lectura pues no es clara, ¿no? Porque pues las cuerdas tienen diferentes notas y sí, no y la técnica de cada mano se podría decir que es diferente. Sí. O sea, hay una técnica para la mano derecha y una técnica para la mano izquierda. Y en el piano pues es básicamente la misma para las dos. Y como dices, o sea, la lectura es complicada porque una nota
la puedes encontrar en 3 o 4 posiciones diferentes. Entonces, y es que por eso es que toma mínimo mucho. unos 2 años agarrar la onda, porque cada instrumento tiene su complejidad, ¿no? Por ejemplo, en el piano, pues son 2 claves al mismo tiempo, ¿no? Acordes, melodías, 2 voces. Es bastante complicado a pesar de que es gráfico, ¿no? A pesar de que tú ves una nota y sabes que está aquí. Subes y está acá, o sea, no tienes que lidiar ni siquiera con el sonido, ¿no? Quizás sí, pero ya son cosas muy avanzadas. Pero la complejidad está en el contenido tanto de notas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo considero el piano como de los más sencillos para leer o como para empezar. Bueno, para porque empezar, es como sí. muy visual. Sí, o sea, ahí lo tienes visual. todo. Va de los graves, están a tu izquierda y hacia los la derecha, va hacia la derecha. Sí. Y así es como aparece en la partitura. De izquierda graves y de derecha agudos, y es igual. En la guitarra es al contrario, o sea, si tú bajas de cuerdas, estás subiendo a lo agudo, pero si tú subes, estás a lo grave. Igual, si tú bajas el diapasón, vas al agudo, pero si vas hacia arriba, vas hacia lo grave. Es un poquito más confuso. Sí. Por ejemplo, y como dices, tienes diferentes, ¿no? Un do, lo puedes tocar acá, puedes tocarlo acá, y es como estar descifrando dónde conviene más, ¿no? A mí creo que no tuve tanto problema, porque ya llevaba como mucho rato tocando guitarra, o sea, no como guitarra clásica, pero de alguna manera como que entendía cómo funcionaba el instrumento, entonces al verlo en la partitura cosas, fue como nada más ir uniendo la información, ¿no? No me costó tanto trabajo que como si lo hubiera, digamos, iniciado como si hubiera empezado a aprender directo de la partitura, ¿no? No sé qué hubiera pasado, pero pues sí es algo que creo que también con la práctica sale mucho, o sea, te digo, con los ensambles en coro, de alguna manera, o sea, lo vas haciendo auditivo, pero también estás obligado a medio leerle para tenerlo claro, o sea, en tu instrumento también llega un momento en que a fuerza necesitas irlo leyendo para irlo resolviendo. Entonces, solo la práctica te va a dar como la fluidez. Exacto. Que es lo que pasa también como volviendo al ejemplo de leer en la primaria, ¿no? O sea, también llegamos a segundo, a tercer grado, y hay quienes todavía leen como muy lento, y hay quienes ya leen más fluido, pero también es por la práctica. Sí, entre leyendo, más lo haces, bueno, eso es lo más, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Con todos los maestros, como siempre están tratando de que estudies y estudies, tratando de empujarte a que si estás ya metido en eso, pues lo hagas, ¿no? Y no te quedes como ahí rezagado. Entonces, iniciación, pues más o menos así funciona. Ahora sí, propedéutico, ¿no? Que ya medio empezamos a hablar un poquitito incluso de las clases extras, ¿no? Que casi es lo mismo, pero bueno, por ejemplo, yo no me acuerdo haber en los primeros años no entré y no me acuerdo haber visto talleres. Entonces, tenemos otra vez instrumento, obviamente que ahora sí ya es 1 hora, y también, eso sí, para entrar al propedéutico necesitas hacer un examen, ¿no? Y necesitas, bueno, creo que en iniciación todos estamos dirigidos como instrumentistas, ¿no? Sí, no hay como investigación, composición, nada de eso. Todo es de instrumento, ¿no? Entonces, para entrar al propedéutico, pues tienes que hacer un examen de tu instrumento, tocando cierto repertorio que el mismo propedéutico te lo pide. Que desde ahí, pues ya está complicadito, ¿no? Porque ya tienes que ir preparado bien con cierto repertorio. Luego tenemos otra vez coro, que esa prácticamente se mantiene hasta incluso en el primer año de licenciatura, ¿no? Creo que todavía tuvimos coro. Luego la clase de teoría musical ya cambia. Ya se convierte en armonía. Y se convierten en 2. La primera que es armonía y la otra que es contrapunto. Ah, sí es cierto. Sí, es cierto. Ya no la dividen, ¿no? Y creo que por eso es que en el último semestre de iniciación ya nos empiezan a enseñar en voces cómo funciona la armonía, ¿no? Entonces, instrumento, coro, armonía, contrapunto, solfeo. Solfeo una vez más, que no me acuerdo si ya se llamaba entrenamiento auditivo, ¿no? ¿Verdad? Seguía siendo solfeo. Creo que es hasta la carrera. Hasta la carrera, no bueno, recuerdo. Solfeo. Y hay ya empiezan las históricas. Ahora sí, historia, pero ya bien dividido en cada semestre. En un semestre te dan un periodo y así se va, ¿no? Por semestres, ¿no? Sí, y la de música de cámara que te mencionaba. Ajá, y esto de música de cámara. Pero yo me acuerdo que eso fue como a la mitad del propedéutico, ¿no? Porque yo sí me acuerdo haber estado en un montón, en varios en mini ensambles, ¿no? Con 2 pianistas, acompañando a alguien, incluso tocando un ratito en la orquesta. Pero no me acuerdo haberlo hecho desde el principio. Yo recuerdo que sí, pero... Y lo malo es de que no tenemos el plan de estudios de propedéutico, solamente el de licenciatura. Y ahí, por ejemplo, también había talleres y había
pero no recuerdo qué talleres había. Creo que nada más igual de música mexicana. Y los de PC pues tenían sus ensambles. Sí, que ahí estaría bien luego platicar o traer algún compañero invitado que sea del área de jazz. Porque sí de repente tenían otra estructura ahí con algunas materias, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, lo que hicieron, ya dividieron los solfeos y la armonía, creo que desde Prope, dirigido a eso, y creo que eso también es algo muy bueno porque no es tan diferente, pero sí es... Pero ya está abordado directo a su... Exacto. A su lenguaje, área, porque también lenguaje, porque es más específico sí. su lenguaje. Sí, porque la mayoría de los maestros que nos impartieron solfeo, pues es de formación clásica y es como para llevarnos a la formación clásica. Entonces sí, ahora que lo cambiaron, ¿no? Con este pequeño dirección hacia el jazz, está mucho mejor, creo, ¿no? Ya se ve más directo, ya está más enfocado a lo que ellos hacen y ya es más útil también, ¿no? Sí. Porque siento que es un problema que al menos en nuestras generaciones había como problema con los compañeros, ¿no? Porque era como de, pues sí, lo tengo que hacer. Bien, después de este pequeño corte, ¿en qué estábamos? En el propedéutico. En el propedéutico. No me acuerdo, ¿qué estabas diciendo? Estábamos hablando del contrapunto. Que bueno, para ya como para ir cerrando un poquitito el programa, creo que es importante que mencionemos cómo funciona sobre todo la clase de armonía, por qué es diferente a teoría musical, cómo funciona armonía y qué es el contrapunto, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría más que tú lo explicaras, que siento que tú como compositor te tuviese que enfrentar más a un poquito a ello, ¿no? Claro. Pues en teoría lo que ves básicamente es como los elementos que vas a utilizar en la armonía, lo que estábamos viendo, los acordes, las inversiones, y ya en armonía lo ves, o sea, no en, se puede decir, no en las triadas, sino ya como un poquito más expandido. Como en voces. Como funcionaría en un coral, sí, como a 4 voces, y que es como funcionaría probablemente también en el piano, con 2 voces en mano izquierda y 2 voces en mano derecha. Que bueno, ahí el chiste está en entenderlo en 4 voces, ¿no? Pero saber que tienes un bajo, ¿no? Tienes tienes un tenor, tienes un alto y tienes un soprano, pero cada una de las voces que te forman una armonía, un acorde, hay como reglas, ¿no? Para enlazar a otro acorde, que es eso, ¿no? Para ponerlo, digamos, sencillo, la soprano es quien lleva la melodía principal, el bajo es el que va llevando como el reforzamiento armónico, uh-huh, te va indicando qué acorde o qué inversión se está utilizando, y el tenor y la alto pues funcionan como para rellenar armónicamente, para completar el acorde. Obviamente ya con más elaborado, pues la melodía puede pasar tanto para el bajo, para el tenor o para la alto, y se puede ir cambiando todo eso, pero básicamente así es como funciona y como lo enseñan para que lo vayas entendiendo, sí, ¿no? Sí. Que es también como funcionaría, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas, uh-huh, y te digo una pieza en piano o cualquier cuarteto de metales o de maderas. Sí, ya posteriormente ya lo desarrollas a obras ya grandes, ¿no? De una sinfonía o cosas así, ¿no? Que digo, ya es mucho más adelantado. ¿Y la de contrapunto? El contrapunto pues sería básicamente como el lenguaje que nació de la música gregoriana, como que se conoce, que tienes un cantus firmus, que es una melodía ya dada. Que no se mueve, ¿no? Que no se mueve. Tiene también como ciertas reglitas, ¿no? Ajá, y tienes el contrapunto, que es la voz que de alguna manera se va entretejiendo. Aquí no es una voz que es similar o paralela, sino es una voz que tiene que ir como si fuera una conversación. Sí, exacto. Y es que la función es doble, ¿no? Porque generalmente se trabaja una voz, una melodía principal y un acompañamiento, ¿no? Exacto. Que ya generalmente se hacen los bajos, los medios, ¿no? Y aquí lo interesante y lo complejo es que son 2 melodías, ¿no? Funcionando a la vez. Y que a la vez te dan armonía. Y también, que pueden ¿no? ser independientes. Que pueden ser independientes, exacto. Pero, o sea, tienen que de alguna manera como pueden ser independientes, pero también tienen que converger en no solo para crear. Pues ahí no se creaban tanto acordes, sino como más intervalos. Uh-huh, pero te digo, es como una conversación que tienen que mantener al mismo tiempo. Sí. Y que debe seguir como alguna. Ellos, ¿no? Sin dejar de ser ellos, ¿no? Y ya puede mantener como ciertas características que te digo que es como lo que funcionaba en el canto gregoriano, que había como una voz en pedal, que funcionaba como colchón armónico, uh-huh, y las otras voces se iban agregando, o sea, se iban agregando, podías hacerlo a 2, a 3, a 4, creo que hasta 8 voces, y se iban agregando y todas funcionaban de una manera independiente, ¿no? Pero se iban complementando al mismo tiempo.
Y ya te digo, eso es como la base también de donde nació la armonía. Es como la evolución del contrapunto nació, que ahí todavía no había una armonía o no se hablaba como de acordes o de enlaces o de tonalidad, ¿no? Simplemente eran voces que iban, que se iban transcurriendo. Y teniendo como cierto sentido tanto vertical, ¿no? Horizontal y vertical de las dos. De alguna manera el contrapunto era como una armonía horizontal y ya en la armonía ya es todo vertical. Sí, todo es vertical. Ahora, ¿por qué? Está interesante porque es una materia que no, que como tú dices, es una práctica, ¿no? La composición en contrapunto ya no se utiliza tanto. Es un recurso. Sí, pero... exacto. Ya se convirtió más bien en un recurso y no en un tipo de composición. Pero sigue siendo quizás importante porque al menos para el instrumento de una u otra manera te refuerza el entender el repertorio, ¿no? Porque a la par que llevas estas materias, pues tienes que estar avanzando en tu instrumento, llevando repertorio barroco, clásico, ya empezando a ver un poquito de romántico. Entonces, de una u otra manera te debería de ayudar, ¿no? Nos debería de ayudar a reforzar esa área, ¿no? Probablemente solamente del lado clásico, porque creo que del lado... Sí, para los de PC creo que no. Podías irte directo a la armonía sin ningún problema. Sí. Aquí también tal vez podríamos irnos directo a la armonía y no habría bronca, pero como dices, al llevar la mayoría en los instrumentos, y creo que todos los instrumentos llevan como repertorio, por ejemplo, barroco y hasta del Renacimiento y todo eso, ahí sí necesitas entender cómo funciona el contrapunto para poder interpretarlo, ¿no? Y que, por ejemplo, podríamos decirlo con un ejemplo de Bach, que tiene obras para casi todos los instrumentos y es contrapunto pero armónico, ¿no? También no es solamente contrapunto, pero si no entiendes el contrapunto es muy difícil que puedas interpretar una obra como debe ser. Claro. Bien, pues bueno, hasta aquí ya pudimos como vislumbrar un poquito más de solamente los primeros 4 años de carrera, ¿no? Iniciación y propedéutico, que ahí ya es una licenciatura completa, ¿no? Sí. Y es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Del por qué de repente es importante que entremos a estudiar música como jóvenes, ¿no? Porque ahí ya se te fue una licenciatura, son 4 años y es complicado, o sea, realmente te toma ese tiempo poder agarrar el nivel para entrar ahora sí a una licenciatura. Y creo que puedes aprovechar también ese tiempo si tienes como el tiempo para meterle en el repertorio y meterle todos esos estudios y te hace como la licenciatura un poquito más sencilla, ¿no? Porque puedes aprovechar la licenciatura y todavía crecer un poquito más. Exactamente. Entonces, si entras como limitado, pues la licenciatura también, o sea, ya te come mucho más tiempo porque ya es pues una licenciatura que requiere mucho más tiempo, ¿no? Tanto en el instrumento y pues en toda la carrera. Entonces, básicamente se puede como resumir la iniciación y el propedéutico como un filtro, pero ya el propedéutico es como la especialización. Todavía un filtro más selectivo para quien se va a dedicar a eso. Y pues es una preparación también como para lo que vas a llevar, tanto teóricamente como en tu instrumento. Sí, exacto. Que bueno, para el siguiente capítulo, sería padre que cerráramos un poquito de propedéutico, porque faltan creo que algunos puntos en el hecho de que ya en propedéutico ya empiezas más o menos a saber qué quieres hacer con la carrera, ¿no? Ya empiezas a quererte dirigir como instrumentista, o por ejemplo tú ya tenías como algunas clases como de composición, y eso está padre, ¿no? Digo, yo no sabía de eso y yo me fui enfocando totalmente a esta instrumentista, pero bueno, creo que para la siguiente estaría padre que abordáramos un poquitito de ese tema para ya cerrar con el propedéutico y ahora sí abordar lo que es una licenciatura, que ahí sí yo creo que nos tomaría hasta 2 capítulos porque pues hay bastante, ¿no? De qué hablar, el qué es una licenciatura, al menos cómo fue para nosotros la licenciatura, ¿no? Tanto las cosas buenas, ¿no? Lo que cada quien decidió estudiar y un poquito si se puede hablar del programa, ¿no? Como tal del contenido de materias, ¿no? ¿Quieres alguna otra cosa que agregar? No, pues básicamente eso. Esperen en el próximo, ya como el tema sería como el paso del propedéutico a la licenciatura, ¿no? Cómo se une y ya, pues como mencionaste, lo que es la licenciatura en sí y de qué trata. Perfecto. Pues bueno, nos estamos viendo para la siguiente. Síganos. Ya vamos a empezar un poquito más
más avanzados y poco a poco mejorando también cada vez tanto visualmente dónde estamos y cosas. Y más adelante iremos ahí mejorando todavía algunas localidades. Tenemos pensado grabar en otros lugares y diferentes cositas y pues bueno, esperamos que nos apoyen, ahí síganos, ¿no? Y pues su apoyo es lo más importante, comenten y compártanlo para que llegue a el que lo necesite. Bueno, nos vemos. Bye, bye. No hay No hay men. no hay sistema, No sirve Excel. no hay tinta. Pues bueno,